Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. Amigos, ¿qué tal? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a Debate Abierto Dominical. Hoy tenemos aquí lo que pudiéramos denominar, con esa característica de un poco humorística del pueblo panameño, el Club de los Pinchados. Pues aquí, todos los que están en esta mesa, de una u otra manera, se les estuvo dando seguimiento por parte del pasado gobierno del expresidente Ricardo Martinelli. Nos acompaña, comenzamos por acá, Samuel Luis Navarro, ex vicepresidente de la República, ex canciller, miembro del Partido Revolucionario Democrático. También Francisco Sánchez Cárdenas, otro alto dirigente en su momento del PRD, y su voz fue escuchada en la pasada administración en una de las tantas grabaciones que fueron divulgadas. Por acá, José Luis Varela, otro de los que también fue víctima de esta máquina pinchadora denominada la vereda tropical. Por acá también está con nosotros el doctor Miguel Antonio Bernal en el día de hoy, porque no solo como posible pinchado, sino también para que nos haga el análisis legal del tema. Es el único abogado en la mesa hoy, ¿no? Qué bien, gracias por estar aquí con nosotros, doctor. Pero vamos a hacer una especie de resumen que nos pueden conducir al autor intelectual de todo lo que vimos en la pasada administración con este tema de las intervenciones telefónicas. Primero, una entrevista que personalmente le hice yo al expresidente Ricardo Martinelli, donde él hablaba de información que él manejaba, y cuando se le pregunta de dónde, dice por ahí, de segundas o terceras personas obtenidas en la vereda tropical. Vamos a ver dónde él hablaba. ¿Por qué no le preguntan a toda esa junta directiva que tienen en el diario de la OPO si ellos han pagado sus impuestos? Porque todo lo que algunos ahí, algunos son claros evasores fiscales, pero con todo. Es que en este país mi problema con los diarios de la OPO fue que yo no puse a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia que se llamaba Adán Arnulfo Arjona, que aquí vino Angélica Maitín en este programa o en otros programas, y me lo pidieron ellos por la vereda tropical. Bueno, usted sabe por la vereda tropical lo que significa, por medio de terceras o cuartas personas, y yo no lo puse. ¿Usted tiene... Y desde ahí empezaron mis problemas. ¿Usted tiene evidencias claras de que hay miembros de esa junta directiva que son evasores, como dice usted? Pueden preguntar, la ley es muy clara y no se pueden divulgar los nombres. Pero usted los tiene. Pero en la vida por la vereda tropical se saben muchas cosas a veces. Porque aquí, por ejemplo, había una firma que, esto lo dicen todas las otras firmas, ahí hay una firma que sus clientes, le cobraban a sus clientes el 7% del ITBM y no se lo pasaban al Estado. Eso es algo que dicen las otras firmas, porque acuérdense que los abogados salen de una firma y van a otra. Y hay muchas cosas que la gente dice que no hay necesidad de irlos a buscar a ningún lado. ¿En qué se beneficia Ricardo Martinelli? Muchas cosas que la gente dice que no es necesario ir a buscarlos a ningún lado, y muchas otras cosas que ustedes escucharon allí. Les pongo este texto ahora esta es una publicación de un medio virtual donde todos recuerdan una reunión de junta de accionistas de la prensa, en donde el presidente de la República, en ese momento Ricardo Martinelli, participó. Ahí estuvo también la exgobernadora de la provincia de Panamá en esa reunión y muchos otros. Estaba el señor Berguido, el señor Eisman. Usted estaba allí, es testigo. Y el señor dice, el presidente no desaprovechó la oportunidad para hacer una intervención frente a los asistentes de la Asamblea, y también para meter un poco de miedo al decir que él, entre comillas, sí tiene información de todos aquí. Imagínense, esto lo dijo el presidente en esa reunión de accionistas del diario La Prensa. Sigo adelante. ¿Por qué Maduro
el presidente de Venezuela habrá dicho esto en ese debate que se dio entre Venezuela y Panamá, no entre Venezuela y Panamá, entre Maduro y Martinelli. Vamos a ver. Y el gobierno que vaya de partida, del que va a ser seguramente un prófugo de la justicia panameña, no tengo duda, el actual presidente de Panamá. Está metido en todos los guisos. Se metió en una negociación irregular en la ampliación del canal de Panamá y seguro que va preso. Pero además, los empresarios panameños con los cuales hemos establecido contacto, porque Venezuela va a reconocer y va a pagar la deuda justa que tenga con los empresarios directamente, sin intermediarios corruptos. La próxima semana vamos a establecer una mesa de trabajo con los empresarios que de verdad mandaron sus productos. Sin intermediarios politiqueros corruptos. Este señor es empresario, el presidente de Panamá. Para que ustedes vean cómo gobierna un país la burguesía, cuando pone a un burgués, a un oligarca a gobernar, ha multiplicado sus riquezas personales y sus empresas por 2. Va a salir de la presidencia multimillonario por los negocios que hace. Esa es la verdad. Por eso agrede a Venezuela. Bien, eso lo decía Maduro, que veo que a su lado tiene a su gemelo. Pero el diputado Marcos González, en el 2012, conversando con nosotros en una entrevista, también habló de pinchazos telefónicos. 2012, un diputado de Cambio Democrático. Vamos a escucharlo. Señor González, usted habló de un golpe de Estado contra Ricardo Martinelli. Y que es ¿Usted tiene las pruebas de esto? Evidentemente que eso se estuvo promoviendo, se promovió en Bocas del Toro, se ha promovido acá. Yo no sé, los estamentos de seguridad aquí tienen lo suficiente información de la participación de mucha gente, mucha gente que ha estado detrás, asesorando, tratando de inmiscuirse en el tema de los indígenas, que es correcta la preocupación que ellos puedan tener. Sin embargo, tenemos grabaciones donde una persona señala abiertamente de que te estoy patrocinando ya las motosierras para tumbar los árboles. ¿Quién hizo esas grabaciones? ¿Quién hizo esas grabaciones? Yo tengo las grabaciones. ¿Pero quién las hizo? ¿Usted hace grabaciones, don Marco? Seguridad del Estado. Y eso salió en un medio de comunicación, competencia suya. ¿Y eso es legal que el Consejo de Seguridad del Estado grabe declaró bien, en un medio la seguridad del Estado, Consejo de Seguridad del Estado. Y cierro con la cerecita al pastel, la fresa al helado, lo que usted quiera llamar, cuando Ricardo Martinelli, post elecciones del 4 de mayo, hablaba en estos términos. Vamos a escucharlo. Alguien del Cambio Democrático, de la bancada esa, se muda para panameñismo, ¿qué pasaría? Le revoco el mandato. Y créeme que le revoco el mandato como 2 y 2 son 4. Y créeme que yo sí tengo el dossier y el pedigrí de todo en este país. Yo sé qué ha hecho cada uno, qué no ha hecho cada uno. Y créeme que yo sí tengo la capacidad, lo que tenga que hacer para que las cosas se hagan bien. Mire, yo no tengo ninguna intención de amenazar ni perseguir a nadie, pero aquí el presidente Varela ha sido muy claro que él no quiere transfugismo. Yo espero que respete eso. Bien. Doctor Miguel Antonio Bernal. Usted fuera procurador o fiscal. Preso. Tienen que meterlo preso porque cada minuto que pasa sin que este sujeto, que es un alterador cotidiano del orden público y lo fue durante 5 años, mientras ese señor esté libre en este país no va a haber sosiego. Y nosotros no nos merecemos este castigo que nos están dando las autoridades al no ordenar el arresto. Y que me vayan dejando de lado estos cuentos de presunción de inocencia y demás porque no caben. Solamente con eso que usted acaba de pasar ahí, hay pruebas suficientes para llamarlo, conducirlo. Y eso es lo que a mí me tiene preocupado, porque, por ejemplo, la Constitución en su artículo 183, numeral 3, dice que son funciones que puede ejercer el presidente por sí solo.
numeral 3, velar por el orden público. Entonces, Varela, el presidente Varela, tiene que ordenar el arresto de Martinelli sin más reparo. Él no tiene por qué tenerle miedo a Martinelli. Ahora, Martinelli el lunes pasado, en una entrevista en Radio Panamá, le dijo al presidente Varela, dice, no te pases de la raya, no se te ocurra pasarte de la raya. Y yo lo que no entiendo es que cómo el presidente Varela permite que le falte el respeto de esa manera a un sujeto que es un delincuente internacional, porque él violó todos los artículos de la Convención contra la Corrupción. Esas declaraciones, ahí hay una serie de delitos que él perpetró con algunos de los que ahora están siendo indagados. El señor Garús, el señor Pérez. Presos, allá están presos. Indagados. Bueno. Uno está en la y espero que no se le ocurra a la Corte salirse con un cuento chino ahora de que aquí lo puse y ya lo dejé. ¿Y qué pasó con Moltó? Y con otros, todos los que trabajaban ahí. Esa planilla debería ser pública porque todos delinquieron. Y también los ministros. Todos los ministros, por omisión. Porque usted delinque por acción o omisión. Lo que sucede aquí, y eso es lo que a mí me preocupa, es que la gente cree que si a ti no te pincharon, eso no es problema tuyo. O que tú te tienes que preocupar si te pincharon. No. Se han violado los derechos humanos. O sea, si a usted lo pincharon, yo tengo motivo para reaccionar como ciudadano y exigirle a la justicia, oiga, ¿pero qué pasa? Que el Ministerio Público durante estos últimos años practicó un terrorismo judicial y miraba para otro lado. Entonces hay un montón de fiscales y gente que yo espero que la nueva procuradora, a la cual hay que acuerpar en su tarea, los vaya poniendo fuera de orden rápidamente porque mostraron negligencia, ineptitud, incapacidad, y nosotros ahora mismo necesitamos gente efectiva, gente que realmente actúe, eso sí, con la ley y la Constitución en la mano, y que no se dejen marear por ciertos licenciados que andan por ahí y que se está violando el debido proceso. No, los que violaron el debido proceso fueron Martinelli y toda esta caterva de maleantes que lo acompañaron. Pero Martinelli el 1 de julio se montó un avión y se fue a Guatemala a tomar posesión de la cueva de ladrones como parlamento, como miembro del Parlacén. Todo aquel que haya leído el tratado del Parlacén sabe que el Parlacén no le da inmunidad alguna al señor Martinelli. Y todo aquel que lea la Constitución verá que él no disfruta de ninguna inmunidad. Cuando más de ese perverso fuero electoral que se mantiene en este país, que es lo más antirrepublicano, darle fuero a la gente que usted fue jurado de mesa. Hay un montón de gente que anda por ahí con fuero haciendo de la suya. No. Y los magistrados del Tribunal Electoral, aunque se hayan quebrado el tobillo, deben levantar el fuero electoral cuanto antes a este sujeto. Rápidamente, mire. ¿Con yeso o sin yeso? Sí, esto es serio. Lo que pasa es que, bueno, aquí no se le quiere dar la importancia a la tragedia que nosotros tenemos enfrente por el hecho de que al mismo tiempo tenemos que hacer varias cosas. Los ciudadanos tenemos que acuerpar con nuestras denuncias. Tenemos que apoyar la justicia, si es justicia. Porque si nosotros no estamos encima, van a encontrar cualquier motivo para decirle, ay, dale el habeas corpus. Sí, si le dan el habeas corpus a cualquiera de estos, se lo tienen que dar al 95% de los que están en las cárceles. Y yo hago un llamado a todos los que están presos, que llamen a sus abogados y que pidan que metan habeas corpus porque se los van a tener que soltar a todos si sueltan a estos dos y si no arrestan a los que faltan, porque hay gente que tiene 3, 4, 5 años y está en la cárcel por haberse llevado una cartera. Esta gente se ha llevado miles de millones y andan por ahí. Hay una lista larga de gente que ni se menciona. ¿Y qué pasó con ellos? Ahora, yo no estoy diciendo que le dejemos dejar todo el trabajo a la Procuraduría. No, hay que acuerparla porque son un nido de víboras allá adentro. El que crea que el Ministerio Público es coser y cantar está bien equivocado. Toda esa gente que están ahí, el 99%, fueron avestruces durante todas las porquerías que se perpetraron. Así que a mí ahora no me van a decir que de la noche a la mañana ahora son muy acuciosos y están haciendo. No. La ciudadanía es la que tiene que exigirle a ellos y a los magistrados de la Corte. Porque los magistrados de la Corte, no se les olvide, han estado ahí todo este tiempo permitiendo que se perpetren todas estas atrapías. Y esto no puede ser, el país tiene que cambiar, pero tiene que cambiar con la ayuda de todos los que queremos que esto sea decente. Poco me importa si son de un partido o no lo son. Gente decente es la mayoría de este país, pero tienen que meterse a acuerpar a los jueces buenos que los hay, a los fiscales buenos que espero que los nombren, y hay que nombrar un poco de fiscalías especiales porque no se van a dar abasto, señor. Bien, tengo que irme a la pausa. Yo decía, y lo reitero, que ya esa época de los funcionarios agradecidos y leales al que los nombró se tiene que acabar, porque usted que es abogado
es consciente que ellos deben ser leales a esto que está aquí, que es la Constitución. No importa si te nombró Martín Torrijos, si te nombró Mireya Moscoso, si te nombró Ricardo Martinelli. No, tú tienes que ser leal a esto, y si tú tienes que meter preso a cualquiera de esos, hazlo, simple y sencillamente cumpliendo con la Constitución de la República, y este es otro código que hay que tener debajo del brazo las 24 horas al día. Claro que sí, y después le explico algo, es no solamente por haber pinchado, hay como 8 delitos cuando entramos a eso. Estos acupunturistas. ¿Acupunturistas? Sí, señor. Aguja por todos Aguja lados. por todos lados. Vámonos al cambio y regresamos con el Club de los Pinchados. Bien, seguimos adelante, estimados amigos televidentes y radioescuchas, aquí en Debate Abierto. Samuel Luis Navarro, me sirve en esta mesa para dos cosas. Una, porque fue pinchado, para conocer su testimonio, y otra, porque también él, durante los 5 años, 2009-2014, fue miembro del Parlacén y conoce del tema internacional. Hablemos un poco al respecto, don Samuel, y usted fue canciller de la República también. Muy buenos días, Álvaro, y muy buenos días a todos los televidentes. Coincido con el doctor Bernal. El Parlacén en sí y su membresía en el Parlacén no le da absolutamente ninguna inmunidad a ninguno de sus miembros. Y mucho más, siendo el caso de que, como lo establece el propio tratado del Parlacén y nuestra propia Constitución, es que quienes llegamos al Parlacén, como fue el caso mío, por haber sido vicepresidente, por derecho propio y no por elección, no tenemos ni siquiera la cobertura que te puede dar la condición de diputado electo en el país. Esto es muy serio, como lo dice Miguel Antonio. Estamos ante una situación donde hay una violación flagrante de la Constitución que tú acabas de enseñar, de todos los códigos que hay en nuestro país, pero más allá es que se han roto todos los límites de la convivencia pacífica en este país. Cuando hablamos de democracia, la democracia es el mecanismo para garantizar desarrollo, prosperidad, pero sobre todo la convivencia pacífica de los pueblos. Eso es lo que Ricardo Martinelli ha logrado desbaratar a través de todas las acciones como esta, donde claramente él se vanagloria de conocerle la información a todo el mundo. Y esta fue una práctica de los 5 años de su gobierno, una práctica para intimidar, una práctica para doblegar no solamente a sus adversarios políticos, como lo hemos visto, sino dirigentes sindicales. La lista de dirigentes sindicales que han sido sus comunicaciones intervenidas y sus derechos violados es enorme. Empresarios, líderes empresariales, líderes de la sociedad civil, la Iglesia Católica, las distintas iglesias de nuestro país han sido afectadas, diplomáticos de países amigos, ¿no? Que a un amigo uno no le hace lo que no puede hacer. En algunos países esto se podría considerar inclusive una declaración de guerra. Pero estas son las prácticas que por 5 años este país tuvo que vivir y sufrir. Yo tengo que agregar algo, y les cedo la palabra una vez más. Cuando tú llegas a pinchar, a escuchar, y es la información que manejo, conversaciones del arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, de un nuncio, ya tu mente... Álvaro, y yo estoy seguro de que lo que vamos a seguir viendo va a romper toda la imaginación de cualquiera, porque esto es solamente la punta del témpano de hielo que se convirtió esto. Pero yo te insisto, lo que he venido yo denunciando por 5 años, Ricardo Martinelli es la cabeza de una organización criminal. Aquí no estamos ante un individuo que hizo esto pues porque estaba interesado en saber lo que Blandón hacía por la noche en su casa.
es la cabeza de una organización criminal que se tomó el Estado. Se tomó el Estado para delinquir, para violarle todos los derechos a los ciudadanos, para arrebatarle negocios que legítimamente empresarios en este país y extranjeros pudieron desarrollar, creando empleo y generando riqueza en el país, para doblegar a líderes sindicales, doblegar a líderes de las iglesias. O sea, estamos ante una situación que nunca se había dado en este país, donde una organización criminal se tomó el Estado y todas las herramientas del Estado. Esto de los pinchazos es una herramienta del Estado. El Estado tiene que tener la capacidad de poder enfrentar al crimen organizado, de tener la capacidad de luchar contra el narcotráfico, el terrorismo. Los intereses de Panamá son muy grandes, el canal. O sea, nosotros como Estado tenemos que tener la capacidad de defender al Estado. El problema es que aquí ese crimen organizado se tomó el Estado. Bien, señor Sánchez Cárdenas, su voz la escuchamos en uno de esos pinchazos telefónicos y quién sabe cuántos más que no tuvimos la oportunidad de escuchar lograron obtener. Pero mire, en la astucia, y yo no sé si es que estaban previendo lo que les podía pasar. Ellos incluyeron, doctor Bernal, en las modificaciones que se hicieron en el Código Penal, una reforma para bajar la pena. Claro. Por el tema este de los pinchazos telefónicos. Yo tengo aquí la reforma y las modificaciones y dice el artículo 58, artículo 165, quien sustraiga, queda así, quien sustraiga, destruya, sustituya, oculte, extravíe, intersecte, interfiera o bloquee una carta, pliego, comunicación electrónica, firma electrónica, documento electrónico, certificado electrónico o despacho cablegráfico o de otra naturaleza dirigidos a otras personas, será sancionado con pena de prisión de 2 a 4 años o su equivalente en días multas o arresto de fines de semana, la cual se aumentará en una sexta parte si lo divulgara o revelara. En el caso suyo lo divulgaron y lo revelaron. Si la persona que ha cometido la acción es servidor público o empleado de alguna empresa de telecomunicación, la sanción será de 3 a 5 años de prisión, la cual se aumentará en una sexta parte si lo revelara o divulgara. O sea que verdaderamente esto es una pena insignificante para un delito de la magnitud de intervenir tu comunicación. Y les da pie entonces para que no puedan practicarse la detención preventiva. Por eso es que ellos andan abanicando de que no se puede, habeas corpus porque no se puede. Pero es que claro, los fiscales estos lo están acusando de un delito y ahí hay como 7 que ellos han cometido. Esta limitación de funciones, abuso de autoridad, asociación ilícita para delinquir, falsedad ideológica y vaya usted a saber cuántos más. Por eso es que presos tienen que estar, pero no solamente Pérez y Garús, Moltó y todos los que trabajaban allí, todos, y los ministros. Bien, la pena antes, que era lo que decía, 6 años. Era de 6 años. Sí, claro. Ahí no había ninguna causal para que no hubiese detención preventiva. Ok, señor Sánchez Cárdenas. Sí, mira, Álvaro, este tema de los pinchazos telefónicos, nosotros lo conocimos prácticamente desde el 2009, 2010. Y es que Ricardo Martinelli lo anunció. Él lo anunció cuando él exigió a la embajadora, cosa que salió a través de los Wikileaks. Él exigió que él necesitaba un instrumento para escuchar a los opositores, así mismo lo dijo, y que tenía miedo por su seguridad. Él lo anunció cuando él se trajo a María del Pilar aquí a Panamá. ¿A hacer qué? Nadie sabe qué es lo que está haciendo él. Y como se le negó, él como es como un niño malcriado que es, una persona que hace lo que él desea, hombre, se fue a un país amigo y compró un equipo y lo puso en práctica, lo puso a trabajar aquí en Panamá. Y nosotros eso lo conocimos desde sus inicios. Y nosotros sabíamos que nos estaban escuchando. Esa conversación a la cual tú te refieres, eso no fue con ni un Saúl Méndez. Yo sabía que era un borracho que me habían puesto ahí a hablar conmigo, a decir que había que matar a la gente en Changuinola, ¿verdad? Y al día siguiente, eso fue durante un juego del Mundial de Fútbol, al día siguiente me llama el periodista Edwin Cabrera y me pone la grabación.
Y yo lo que digo es que esto es totalmente falso y esto es una violación de mi derecho como ciudadano. Y le puse la demanda, le puse la denuncia, le puse la querella y lógicamente el Ministerio Público de aquel entonces la desechó porque no llevé la prueba sumaria que se exigía. Eso... ¿La prueba sumaria era una foto o un video de cuando estaban Sí, pinchando? exactamente, algo así okay. sería. Eso definitivamente yo creo que no debe espantar, eso debe espantar a la sociedad lo que ha pasado. Esto de los pinchazos es un delito, una situación muy grave para el país. Y es una situación que está enmarcada dentro de un esquema, como lo define Samuel, un esquema de una empresa criminal fundada, hecha para delinquir. Esto tiene solamente explicación para poder ellos hacer, para poder Ricardo Martinelli hacer todo lo que hizo en cuanto a las otras cosas. ¿Cuál era su objetivo? Hacer plata. Hacer plata. Y para eso él necesitaba todos estos mecanismos para presionar a la gente. Y él hizo cambios de leyes, la que tú nos acabas de mostrar ahí, hizo cambios de leyes necesarias para conseguir más dinero, mucho más fácil, hizo cambios de reglamentos, hizo cambios de conformaciones de junta directiva, exigió acciones en empresas a las cuales no tenía derecho, hizo de todo con el fin ese de conseguir plata, sobre costos, contrataciones directas, fin mecánica, todo eso va enmarcado dentro del esquema de trabajo de este hombre. Entonces, pero esto de los pinchazos, si lo demás es grave, gravísimo, como es el haberle robado tanto dinero al pueblo panameño, esto de los pinchazos, esto ya es sumamente, pero sumamente grave. Y yo creo que la preocupación de Miguel Antonio Bernal, ¿verdad?, y de todos nosotros aquí, es que el pueblo panameño, la sociedad en términos general, a las cuales nosotros le veníamos advirtiendo hace mucho tiempo lo que estaba pasando en el país. Desde hace mucho tiempo se lo veníamos diciendo. ¿Y cuál fue la respuesta de la sociedad panameña? Ponernos el mote de dinosaurios. ¿Por qué? Porque no nos adaptamos al esquema de trabajo de Ricardo Martinelli. Y nos lo dijo un diputado de nuestro partido en una reunión del Comité Ejecutivo Nacional, que Michel y yo no entendíamos la nueva forma de hacer política, que era la de la negociación, el consenso con el que tiene el dinero. Gracias a Dios ese diputado que es de Veragua no salió en esta vuelta. Y por eso nosotros éramos anticuados, ¿verdad? Y la sociedad panameña, en vez de hacernos caso de todas estas cosas que nosotros veníamos advirtiendo con su antelación, nos dieron fue la espalda. Y yo creo que... había una ceguera colectiva en ese totalmente, totalmente. Porque todo aquel que hacía una crítica a situaciones que se estaban generando desde el gobierno, éramos atacados a través de redes sociales y medios de comunicación. Pero yo creo en ese instante, después poco a poco la gente fue abriendo los ojos. Yo creo que no es tarde, porque sí, nos enfocamos en Ricardo Martinelli y su gavilla, pero entendamos y seamos honestos, este es un problema evolutivo que no empezó con Ricardo Martinelli. Esta es una cosa que se ha venido, como toda enfermedad, se ha venido desarrollando poco a poco y que encontró en Ricardo Martinelli el germen más virulento para desencadenar esta enfermedad. Pero esta enfermedad, si nosotros no la paramos, no paramos esta situación ahora, si el presidente Varela y su equipo de trabajo no entiende, y creo que así lo está entendiendo con todas estas acciones del Ministerio Público, si no paramos esto, ¿a dónde vamos a llevar? ¿Dónde vamos a terminar como sociedad aquí? Porque Ricardo Martinelli es un ejemplo, pero yo estoy seguro que hay peores que Ricardo Martinelli. No nos equivoquemos que este ha sido el sumum plus ultra de la corrupción. Aquí pueden salir, y con la clase política que tenemos, aquí puede salirnos cualquier cosa 10 veces peor que Ricardo Martinelli, que ha sido lo más nefasto, y yo estoy de acuerdo con Miguel Antonio Bernal. Tiene que estar preso ya. Todo minuto que este hombre pasa fuera haciendo daño, le hace más daño a la sociedad y más daño a la democracia panameña. Vamos a la pausa y regresamos con más. Bien, seguimos adelante, amigos, aquí en Debate Abierto Dominical.
Le corresponde a usted, señor Varela, que en reiteradas ocasiones se vieron que si fotografías, que si comunicaciones suyas por redes sociales, de todo. Usted fue otra de las víctimas. Sí, yo creo que en los últimos años del gobierno pasado no se usó solamente el Consejo de Seguridad Nacional, se usó el Ministerio de Trabajo para perseguir a opositores, se usó la Dirección General de Ingresos, se usó la misma Asamblea Nacional, la misma Procuradora, hay que mencionarlo, la exprocuradora Ana Belfon se prestó en muchos de estos temas. La misma Contralora General de la República, excontralora, se prestó para hacer auditos donde ella quería, donde no hacía, para hacer todo tipo de presión. ¿Te acuerdas, Álvaro, el tema de la NATI? Que gracias a Dios ese fiscal paró y renunció porque mandó a archivar el expediente donde espionaban la casa mía, la de Juan Carlos Navarro, Gerardo Solís y la de mi hermano. Y lo mandaron a archivar el día miércoles. Presentaremos nuevamente una denuncia para reactivar ese caso. Pero el tema más grave con este tema de las escuchas telefónicas es que aquí se van contra un derecho inviolable de todos, que está consagrado en la ley, en la Constitución y en leyes internacionales, donde eso es un derecho que tenemos los panameños de hacerlo. Durante la campaña política, en muchos casos, a mí me tocó conversar con empresarios para el tema de donaciones, que es normal en una campaña política, y no pasaban minutos o horas cuando el secretario privado del expresidente Martinelli, Chicho Barrio, llamaba a empresarios poderosos de este país y los amenazaba y les decía, si tú le das plata a los panameñistas o a los Varela, hasta ahí llegan tus negocios. Y no era que se metía con empresarios pequeños o medianos, con empresarios grandes, tenían la osadía de meterse con empresas con años en Panamá, amenazándolos. Ese espionaje tenía un interés, como decían todos los panelistas, no solamente de hacer dinero en una época, sino del espionaje político, que está claramente prohibido en la ley. En el caso mío personal es bochornoso lo que yo vi. Yo estoy seguro que ahí no hay ni 5% de lo que yo veía. El equipo era tan potente que habían conversaciones mías en mi oficina, no telefónicas, personales, que de una u otra forma grababan. Nosotros pensamos que eran que de la cinta costera, que había un trader del SPI y nos estaban disparando con algún cañón telefónico, pero pareciera, porque pusimos unos papeles para que eso no pasara, que era a través de los teléfonos donde una conversación mía con mis secretarias, con mis conductores, estaba grabada vía mi teléfono o vía mi computadora. Llegan al momento donde una comunicación personal de un tema de conflictos normales en una familia entre mi hijo y mi esposa, pinchan los correos de mi esposa a mi hijo y de mi hijo contestándole a mi esposa. A este nivel llega el maleante del gobierno pasado de Ricardo Martinelli. A ese nivel llega, de pinchar a mi esposa y a mi hijo. Y no solamente eso, tengo información porque yo presento la querella el día miércoles, me reúno con mis abogados para ver cuándo la presento, porque no tengo el expediente en su totalidad, que funcionarios del Consejo de Seguridad analizan la personalidad de mi hijo para ver cómo yo soy vulnerable políticamente. Ese nivel de degradación política que llegó el expresidente Martinelli no puede pasar más en este país. Yo creo que aquí tiene que haber un claro ejemplo que no puede pasar esto más, que no podemos tener otro régimen como el que pasó y que aquí esto tiene que dar hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga. La Procuraduría debe hacer las investigaciones necesarias y conducir a las personas que tienen que ver con este tema, porque nosotros no podemos vivir bajo ese nivel de autocracia y de presión que vivimos muchos ciudadanos. Yo le decía a mi familia, los últimos 3 años fueron horribles en mi vida, personal, política, profesional, por el nivel de presión que teníamos de acoso a nuestras empresas, a nuestras familias, a uno personalmente, políticamente, en todos los sentidos. Y yo creo que eso no es justo y aquí tiene que haber una rectificación por parte de la sociedad, de los políticos, pero las autoridades judiciales tienen que hacer su trabajo, lo tienen que hacer. Bien, usted vio la información con la que contaban en la Fiscalía al momento que fue a la misma, a estas instalaciones. Sí, yo vi. ¿Cómo lo hacían? ¿Transcribían la comunicación? ¿Tenían videos? ¿Cómo hacían? Tengo entendido, yo no puedo ver mis casos, tengo entendido que han tomado una decisión donde cada uno, hay temas muy personales, cada uno puede ver solamente sus casos, pero el caso mío, por ejemplo, habían conversaciones personales mías que yo oí la grabación en mi oficina.
había una transcripción de una conversación que yo había tenido en la Comisión de Presupuesto con un diputado del PRD de Los Santos que perdió. Estaba la comunicación transcrita, no estaban los nombres exactos de las personas, en ese caso era el exdiputado, creo que era Lijín Vega, decían Luigín, y estaba una transcripción exacta de la conversación, Popi, Luigín, que decía cada uno. Entonces eso lo pasaban en un correo electrónico, donde lo que pude ver era un correo electrónico del Consejo de Seguridad del Estado, y esa persona que mismo transcribía la conversación se la mandaba a otra persona en el Consejo, o sea, que eso pasó Nacional por varias manos de Seguridad, correcto, pasaba por varias manos. Ese era el caso de temas de conversaciones personales. Había una conversación mía con el diputado Alcibiades Vázquez, ahora ministro de Estado, vía BBPing por BlackBerry Messenger, y estaba toda la transcripción. Que se decía que era lo más seguro que había. Toda la transcripción. La gente comprando BlackBerry porque era seguro. Del BBPing entre mi persona y Alcibiades, y había entonces innumerables comunicaciones de correos electrónicos. Cuando me dan el primer correo, era un correo José Luis Varela, pero era de mi hijo. Mi hijo hace fiestas. Entonces, hay un promotor en Estados Unidos que le manda a muchas personas y que aquí hay un negocio de $250,000 de fiesta, que esté interesado, me llama. Era una fiesta de un DJ en Washington. Entonces él le manda a 100 personas que se interesan en la fiesta. Me imagino que la mente morbosa de Martínez le dice, aquí está el hijo de Popi metido en un negocio, vamos a ver de qué se trata este correo electrónico, una cosa donde era un correo masivo a varias personas que se dedican a hacer fiestas. Entonces, una situación realmente, cuando tú ves que está tu privacidad, la de tu esposa, la de tu hijo, para usarla para atacarte políticamente, realmente yo creo que eso tiene que tener un castigo. Eso es tan parecido como si unos maleantes se metieran a la privacidad de tu casa y hurguearan todo, ¿cierto? Sí. Es peor que eso. Peor, porque esa gente estaba gurguruceando y pinchando los sentimientos de la gente. Exacto. Y no contentos con eso, entonces armaban cosas. Por ejemplo, una persona que hablaba con otra y tenía expresiones, vamos a decir, amorosas o cariñosas, se la pasaban y la ponían como si fuera con otra y montaban. ¿Cuántas familias aquí no han sido separadas, divididas y todas estas cosas? Por eso yo le digo que estos fiscales han sido sumamente delicados al decir que hay invasión de la intimidad. No, esto va mucho más allá, porque esa gente se metía con los hijos. Asaltaron la vida de la gente. Exactamente, es como esos fiscales a los cuales usted va a denunciar la muerte o el asesinato de un hijo suyo, el fiscal viene y se mira para otro lado y no toma en cuenta las declaraciones ni nada porque le dan para que no lo haga. Por eso es que yo digo que nosotros los ciudadanos tenemos que convertirnos en centinelas del Ministerio Público para que se corrijan. ¿Y los ministros que estaban sentados en ese gabinete no sabían nada de lo que estaba pasando? Todos saben porque es mentira que ellos iban a estar y no sabían. Pero se están haciendo los inocentes. Y ellos mismos estaban pinchados también, te lo garantizo. ¿Sí? Vamos al cambio y vemos con el ingeniero Blandón, que es otro de los pinchados. Bueno, yo voy a tomar agua porque esto quita candela. Ingeniero. Y nada más le hemos dado una vuelta a la mesa. Sí. Y no, todavía falta más detalles. El público quiere saber qué está ahí, qué está dentro. Sí, definitivamente. ¿Y usted? Cuénteme. Bueno, histórico mira, esto. Sí, esto... Y nefasto. Yo quisiera primero hacer 3 llamados antes de dar una explicación. Yo quisiera hacer un llamado a la Corte Suprema de Justicia, porque entiendo que se han presentado o se intenta presentar habeas corpus para ordenar la liberación de tanto de Pérez como de Darús. Yo creo que la Corte deberá entender con claridad que lo que estamos discutiendo aquí no es cualquier crimen. Estamos discutiendo un problema grave. Y si se comete el error por parte de la Corte de no entenderlo, entonces se está volcando toda la ira hacia la Corte. No nos engañemos en eso. Yo creo que la Corte durante los últimos meses ha dado con varias decisiones que han dado un poco de oxígeno a esa estructura. Pero todavía queda también a la Corte un llamado que hacerle. Y estando en manos del licenciado Den Ortega, un hombre al que yo le tengo absoluta confianza por conocerlo a él y a su familia, creo que debe pronunciarse rápidamente sobre el caso del presidente Ricardo Martínez. No podemos jugar con esto. Ese es el primer mensaje que quiero. El segundo mensaje que quiero darle al Ministerio Público. Yo creo que en el manejo de los expedientes
y particularmente en el expediente de los pinchazos telefónicos, el cargo que se está haciendo es un cargo que nada más es un solo cargo. Me parece generoso para los victimarios y no para las víctimas. Yo quisiera decirle a los fiscales y a la procuradora, póngase en el caso mío. Yo soy padre de familia. Ustedes están investigando, ellos estaban penetrando una comunicación entre mi hijo, padre e hijo. Y usted recuerda que parte de la estrategia del gobierno de Ricardo Martinelli y de él, y del señor Faceto allá en el Panamá América, que nadie lo quiere traer a esta discusión, fue montar una estrategia de liquidar la personalidad de mi hijo a través de atacar a sus hijos, a mi nieto. Entonces ellos violaron cada las disposiciones del Código de la Familia y el Ministerio Público ni se quiso enterar de eso. Ellos, ¿cómo ellos sabían todas estas cosas? No olviden, y léanse la publicación que hizo la prensa, que estos aparatos, su idea no solamente era grabarnos y saber qué estamos pensando, sino era saber el estado de ánimo psicológico de nosotros. Porque ellos contrataron un servicio, Álvaro, estimados televidentes, no solo para saber lo que yo estaba hablando con mi hijo, o con quien yo quisiera estar hablando, sino para ver el estado de ánimo mío y a través de ese estado mío levantar un perfil psicológico para saber dónde podían golpearme y sacarme de base. Esa era una guerra psicológica para asesinar la personalidad del que estaban escuchando. Y ellos contrataron gente especializada en la guerra política. Por eso estaban aquí técnicos israelitas y técnicos colombianos haciendo esta guerra que llevó mucha gente, fueron asesinadas tanto en Colombia como han sido asesinados en el mundo. Ese es el cargo que estamos discutiendo. No se trata de que entraron ilegalmente a mi teléfono. Fíjense cómo yo me entero de que yo soy parte de esto, a pesar de que yo asumo por mi formación política de que mis adversarios siempre intentarán grabarnos, porque además yo vengo de una generación en la que nuestra lucha fundamental era la lucha contra el colonialismo, donde las fuerzas de la derecha en Panamá y en el extranjero nos perseguían a nosotros. De manera que nosotros estamos acostumbrados al acoso del poder y sabíamos tomar medidas para enfrentarnos a ellos. Entonces ellos sabían de nosotros, de mi hijo y de mí, que sabíamos que teníamos una formación ideológica, entonces penetraron y dice, allá sabemos dónde tenemos que pegarle. Afortunadamente, la reacción de mi hijo fue una reacción de un hombre valiente, porque no es muy fácil salir a la televisión a hablar sobre este tipo de temas. ¿Orquestado desde dónde, señora procuradora? Entonces, ¿por qué le señalo esto? Porque el televidente, el panameño debe entender que lo que me pasa a mí le pasó a decenas, a centenares de familias panameñas, que fueron destruidas, divorcios que se provocaron por cintas que se armaron real y falsamente. Y fíjate cómo yo me entero de esto. Mi hijo se presentó voluntariamente a mirar los expedientes y fíjate cómo tenían esta gente, el jueguito que tenían con todas estas cosas. Resulta que el expediente decía Blandón. Y ellos tenían su clave a cada uno de nosotros que nos pinchaban, le tenían un nombre. Entonces, el fiscal, en medio de toda la información que tenía, pensó que Blandón era Blandón hijo, porque al final habían correos de él que interceptaron. Y fíjate qué tipo de correo. La estrategia política electoral de él para alcalde, se la cantaron. Ellos estaban pegando, aquí hay otro delito más. Fíjese la cantidad de delitos que hay. Entonces se dio cuenta que al teléfono, cuando a él le dicen el teléfono, el número de mi teléfono, él dice, pero ese no es el mío, ese es el de mi papá. Entonces se fijan más en detalle y se dan cuenta que el informe dice Blandón, entre paréntesis, all. La palabra en inglés para decir viejo. Para referirse a mí. Entonces era a mí que me estaban grabando. Y entonces ahí está una serie de grabaciones. ¿Y cómo hacían estas grabaciones? Ellos penetraban este celular, aquí, lo penetraban, lo infectaban, adquirían toda mi data de ¿cómo se llama? Correos electrónicos, fotografía de mis nietos. ¿Qué derecho tiene el aparato de Martinelli de tener una foto de mi nieto? A ver. ¿O de mi nieta? O de mi nieta. ¿Qué derecho?
¿Qué derecho tiene él a tener una foto de cualquier cosa donde yo esté? A ver, ¿qué derecho? Entonces, penetraban allí y activaban mi teléfono para hacerlo como micrófono. Entonces, yo estaba sentado con un grupo de personas, estaban escuchando lo que estábamos hablando. Y activaban mi cámara para tomar fotos en mi casa. Ellos podían fotografiarme a mí. Si yo dejaba mi teléfono, podían activar el teléfono y podían tomar fotos que ellos reproducían y tenían en sus manos. Entonces, se trata de eso, señora procuradora. Entonces, aquí hay un problema, y le explico todo esto, porque lo que tiene la Procuraduría en este momento es una ínfima parte de todas las cosas que se montó. Entonces, ahora aparecen los que hicieron esto, bueno, que ellos son bebé de pecho. Que ellos no saben nada. Que yo no estaba ahí. Esto se discutía todos los lunes, con la presencia del presidente de la República. Y lo sabían los ministros de Estado. Y se reían de las cosas que tenían de cada uno de nosotros. Se reían, eso es lo que estaba ocurriendo. Entonces la mente enferma. El análisis psicológico ahora, y yo hablé con una psiquiatra para tener una idea de la mente de eso. Por eso yo leo mucho sobre psiquiatría política, para entender a algunos dirigentes políticos. Esto es un proceso de desviación mental. El que cree que tiene el poder absoluto cree que porque me domina a mí, con el poder, que me puedo doblegar, porque esta es una actitud sadomasoquista. Él me investiga porque me quiere. Este es usted doctor, que usted como doctor ha tenido que estudiar psiquiatría también, y usted como doctor hace muchas veces de psiquiatra, sabe que esto es un problema psiquiátrico. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros los panameños frente a todas estas cosas que nos están ocurriendo? Hay suficientes evidencias en manos de... Y una de las cosas que yo quiero felicitar a la Procuraduría es que en corto ha logrado montar un expediente bastante bien estructurado. Es que ella viene del Consejo de Seguridad. Pero yo creo que no podemos perder tiempo. Yo creo que no podemos perder tiempo. Nosotros tenemos que ir al tronco de este problema y hacerlo rápido por la bienestar del Estado. Si el presidente Martinelli tuvo la osadía de hacer lo que hizo, debe tener ahora el valor de enfrentar la justicia. Y no podemos esperar ya. ¿Por qué? Porque estamos poniendo al país en vilo. Gustavo Pérez, el señor Guardia, esos son arandelas del tema central. Entonces, ¿qué están haciendo? Porque hay estos grabadores, estos tipos, en su esencia, su esencia es una esencia de cobardía. Porque yo no necesito, así que si Ricardo Martínez está escuchando lo que yo estoy diciendo, él sabe, y usted lo sabe también porque fuimos juntos, él sabe porque nosotros le decíamos con claridad todas estas cosas. Lo que yo digo en privado, lo digo en público. Ahora, hay cosas que yo hago en privado que yo no quiero que sepa, nadie la sepa. Punto. Entonces, él invadió todo esto, él montó toda esta operación, entonces nosotros tenemos que tomar una decisión. Yo creo que hay suficiente evidencia para que el fiscal general llame a declarar a Martinelli. No existe ninguna protección al presidente, él no tiene ninguna inmunidad. La única cosa que tiene que hacer la Corte es levantar esto y la Fiscalía llamarlo y que él vaya a rendir la indagatoria correspondiente y vea frente a las evidencias si lo hizo y no lo hizo, y se deje de estar diciendo en público que este es un problema que lo está persiguiendo políticamente, que esto es una lucha antidemocrática, y se lo puedo decir a su señora esposa, a la señora Marta Linares. Señora Marta Linares, le voy a hablar yo como padre de familia. ¿A usted le gustaría que como mujer yo me metiera en su cama con una cámara para saber qué hace usted o qué no hace usted? ¿A usted le gustaría que yo pudiera entrar a su casa para saber lo que hace cada uno de sus hijos? ¿Con quién duerme y con quién no duerme? ¿A usted le gustaría eso? Bueno, es de eso que estamos hablando. Estamos hablando de la indignación de hombres que como padre, le estoy hablando como padre de familia, de la indignación que me produce y que me produjo el día en que desde el despacho del presidente de la República se dieron las instrucciones para atacar directamente a mis hijos y a mis nietos. Y recuerdo la expresión de mi nieta cuando me decía, y abuelo, ¿era cómo yo explico esto? Señora Marta, de eso que estamos hablando. No estamos hablando de la democracia, porque que eso no era democracia. Hoy, que la gente siente menos presión,
puede usted conocer de estas cosas. Usted no sabía de eso. Usted no sabía de eso. ¿Usted cree que eso es justo? Entonces yo creo que hay cosas que están sucediendo y que el país requiere, mire lo que le estoy diciendo, requiere rápidamente que la procuradora actúe con firmeza y con ligereza, porque si no se puede salir esto de las manos, tanto de ellos que tienen recursos como de nosotros que tenemos impaciencia, porque aquí hay muchas heridas que solo la justicia puede resolver. Y termino mi primera intervención. Señora Procuradora, nosotros confiamos en usted. Señora Corte de la Suprema, nosotros confiamos en usted. Pero también todos deben recordar que mientras no haya justicia, no habrá paz en el país. Bien, vamos al cambio y le recuerdo también, dentro de lo que usted dijo a los magistrados de la Corte, ustedes fueron pinchados y se comentaba por allí que les tenían los dossier o los expedientes armados para presionarlos en un momento determinado también. Así que también ustedes fueron víctimas, señores magistrados de la Corte, de esta porquería. Vamos y regresamos enseguida. Bien, seguimos adelante, amigos televidentes. Doctor Miguel Antonio Bernal. Estamos en un momento histórico para el país, donde se tiene que dar un antes y un después. Yo creo que es un momento decisivo y de una u otra manera aquí ha sido descrito por todos los panelistas, y por eso es que los llamados tienen que ser categóricos a las autoridades, pero también a la ciudadanía. La señora Procuradora no va a poder actuar con la celeridad necesaria si no hay un apoyo, un respaldo de la ciudadanía decente de este país. Si las personas que saben que estaban o no pinchadas, no importa, no se acercan. Yo creo que la Procuraduría tiene que poner, como quien dice, un escritorio afuera para que todo ciudadano que pase por ahí diga, ve, yo quiero denunciar tal cosa, y que dejen un poco de burocracia absurda que todavía tienen en ese Ministerio Público rápidamente para que el ciudadano recupere la confianza. Y en la Asamblea, lástima que el señor Varela se ha retirado, pero en la Asamblea... No, yo no me he retirado, eso es falso. No, no tiene licencia. No, eso es totalmente... me alegro, yo estaba preocupado. No, eso digo, es falso. Algo está pasando, me alegro. Entonces, llévese este mensaje a los señores de la Asamblea. Tienen que desmantelar un montón de leyes que impiden que el ciudadano pueda actuar con más confianza y celeridad. Hay un proyecto de ley de la acción de tutela, que es buenísimo, que lo tienen ahí arrinconado porque no quieren que los ciudadanos puedan accionar a la justicia. Pero tienen también un proyecto de ley de carrera judicial que va a consolidar a los magistrados para que puedan seguir haciendo una serie de travesuras, un proyecto de ley que es inconstitucional, que casualmente aquí le traje para que lo tengan, para que vean ustedes un trabajo excelente que ha hecho el licenciado Bonilla, porque no quieren tener conocimiento de las cosas inconstitucionales que están haciendo. Y los fiscales, y los que no son fiscales, su negligencia, su ineptitud, su incapacidad, el haber servido de brazo de Martinelli, tiene que ser también penalizado y castigado e investigado. Nosotros no podemos seguir poniendo la justicia en manos de gente inepta que, teniendo todas las evidencias, miren todo lo que aquí hemos dicho, y ellos dicen, no, un delito de 2 años. Entonces, claro, de eso se agarran para decirle que no los pueden meter presos. Entonces yo creo que nosotros tenemos que retomar como ciudadanos, ¿verdad?, y tratar de ver que simultáneamente, como dije hace un momento atrás, se hagan ciertas cosas, tanto en la Asamblea como en el propio Ministerio Público. ¿Cuántos funcionarios de carrera hay en el Ministerio Público? Vamos a ver. Entonces, estas cosas hay que rearmarlas, pero no se pueden hacer sin el apoyo de todos los ciudadanos, de todos los hombres y mujeres de bien de este país, porque nosotros estamos, yo no sé si yo puedo recoger el sentimiento, estamos heridos. A nosotros se nos ha herido en lo más profundo de nuestro ser. Es como si se metieran dentro de ti y te dijeran qué tienes que pensar. Estos Big Brother que te estaban aguaitando hasta cuando tú ibas al baño, hombre. Partida de sinvergüenza. Y ahora llegan que le duele el oído, que le duele el dedo gordo de la uña del pie. Que tienen miedo de su vida. Así que temen por su vida. Nosotros, ¿por qué temíamos? Yo tuve en mi celular durante los 5 años una advertencia a los que me llamaban para que no me dejaran mensajes de voz. Decía, ojo, que este celular está intervenido por el aparato de seguridad del Estado. Yo ya de paso me sirvió para que la gente me dejase tranquilo un poco con los mensajes de voz, porque decían de todo, y ay coño, ay, y cerraban, ¿no? Pero se le estaba diciendo a la gente, como bien dijo aquí el doctor Cárdenas, uno les alertaba a la gente, pero los panameños somos así, pues, me explico, pero no, ahora hay que hacer un alto,
Y a mí me ha gustado mucho que coincidamos en que los señores magistrados de la Corte ándense con pies de plomo. No se vengan a salir ahora con leguleyadas, porque esto es un problema humano. Y cuando la ley se opone a la vida, sucumbe la ley y se impone el humano. Y aquí lo que está en juego es el humanismo, la humanidad de esta sociedad, de nuestro país, ¿no? Que esta gente trató de destruirlo. Y que no me vengan, que yo no estaba, que yo no asistí, que yo no fui a ese consejo de gabinete. No se reían, Blandón, se burlaban de nosotros. Y le decían a gente que conocían a uno y que dile a fulano, que pregúntale a fulano tal cosa. ¿Ah? Pregúntale a su, dile que a dónde estaba tal día. ¿Ah? Que esto qué es, hasta cuándo. Entonces, y un llamado a las nuevas autoridades, ¿verdad? Para que, por favor, yo creo que la procuradora tiene que sacar no sé cómo se puede llamar, una orden de que ojo al Cristo con cualquier funcionario del Consejo de Seguridad o de la policía o de quien sea, que se ponga en las mismas prácticas, porque esto es intolerable. Alvarado, esto es inaceptable, es que no hay palabras para describir. Entonces, eso hace más obligatorio el compromiso de participación ciudadana. No hay otra. Sin los ciudadanos no va a haber justicia, sin justicia no va a haber paz, y por eso es que hay que agarrar a Martinelli y, en mi opinión, a todos los que fueron ministros, viceministros, porque todos, de una manera u otra, sabían lo que estaban, todos estaban participando, y se reían y se burlaban. Y eso no puede ser. Si aquí nosotros dejamos que la impunidad se imponga, adiós sociedad, y bueno, la ley de la selva. Don Samuel. Mira, Álvaro, yo creo que lo que hemos visto aquí en esta mañana, en este panel, es claro. Un diagnóstico claro, y cada día que salga más información, más será el repudio que recibirá estas acciones de parte de la ciudadanía. Pero vean, el primer diagnóstico lo dio el pueblo panameño. El pueblo panameño está muy claro. Y el primer diagnóstico resultó en la derrota electoral que se le propinó a Ricardo Martinelli y a su garulilla en su pretensión de mantenerse en el poder con el engaño, con todas estas patrañas y con todas estas artimañas que hemos ido viendo. Ese fue el primer golpe que le dio el pueblo panameño. Imagínense solamente si él hubiera podido tener la oportunidad de seguir con todos estos desmanes frente al Estado panameño, manteniendo el control esa organización criminal del Estado panameño. Así que felizmente el pueblo panameño actuó, y actuó con el voto en democracia para repudiar a Ricardo Martinelli y sus pretensiones. Hoy tenemos que asegurarnos y garantizar que esas acciones tengan consecuencias, que tengan la consecuencia que estamos viendo que el pueblo panameño exige, y que felizmente las autoridades nuevas del Ministerio Público han entendido como una exigencia de la población. Yo espero que en esa línea continúen, y felicito a la procuradora que en estos escasos 15 días que tiene de estar en el puesto ha podido llevar adelante no solamente estas investigaciones, sino acciones concretas. Hay que ir más allá. Yo coincido con los que aquí lo han dicho antes. Hay que ir al tronco. Ricardo Martinelli tiene que pagarle a esta sociedad por todos los crímenes que se cometieron bajo su comando, siendo él el capo. Pero más allá de todo esto es lo que nos exige, Álvaro, es que responsablemente nos aboquemos a una profunda reforma política en este país, una profunda reforma política. Se ha empezado con una reforma al Código Electoral que ojalá llegue al fondo de lo que se requiere en términos electorales. Pero es que tenemos que ir mucho más allá. Tenemos que garantizar que nadie, desde la Presidencia de la República, tenga la capacidad de doblegar todas esas instituciones que muy bien Popi acaba de mencionar, que fueron utilizadas por esta organización criminal. Tenemos que garantizar que la población vuelva a tener confianza en la clase política, en las estructuras políticas que en democracia son necesarias, ya sea por una constituyente, ya sea por el mecanismo que como ciudadanía logremos nosotros establecer. Pero una reforma política que nuevamente
enfoque la gestión del Estado donde tiene que estar. La gestión del Estado, un presidente y su equipo cuando son electos para llevar adelante un programa de bienestar, un programa de desarrollo, un programa de generación de confianza, un programa de garantizarle seguridad a la ciudadanía, un programa que le garantice que las condiciones van a estar propicias para que se genere empleo, para que ese empleo sea un buen empleo, para que haya buena educación. Esas son las funciones que debe tener un Estado. No perpetuarse en el poder utilizando herramientas que el propio Estado tiene para su desarrollo y, por supuesto, mucho menos para cometer los delitos que se han venido cometiendo en estos 5 años. Vamos al cambio y regresamos enseguida. Bien, seguimos adelante, amigos, aquí en Debate Abierto Dominical, planteando un tema sumamente interesante y es exclusivamente lo concerniente a los pinchazos telefónicos. No hemos hablado de muchas otras cosas que se dieron en el fondo durante estos 5 años de gobierno de Ricardo Martinelli y las fortunas que se hicieron a costa de nuestros impuestos y de todos los negocios que se llevaron a cabo durante estos 5 años. Ese es el gran motivo de un mes de programa de debate abierto seguido, 7 días a la semana, si llegamos a entrar a revisar todo esto. Porque mucha gente se pregunta, doctor Sánchez Cárdenas, ¿y cuándo vamos a entrar en el enriquecimiento injustificado? Tantos funcionarios de alto nivel, de alta jerarquía y de jerarquía media, porque esto permeó, que hoy día forman parte del club de los millonarios de este país por haber sido parte de un gobierno 5 años, 3 años, porque hubo gente que nada más estuvo 3 años y que hoy día tienen fortuna y son grandes empresarios. Señor Sánchez Cárdenas. Sí, mira, Álvaro, yo creo que estamos todos aquí de acuerdo en que el gobierno de Ricardo Martinelli ha sido el peor gobierno que ha tenido el país en su época republicana, en su época de democracia. Y es el peor gobierno porque le ha hecho, veníamos construyendo con altos y bajos, con aciertos y desaciertos, veníamos construyendo una democracia con el concurso de todos los panameños. Íbamos por el camino correcto, pero este señor con este estilo de gobierno, que como bien tú lo dices y todos aquí lo reconocemos, hizo un gobierno dirigido a destruir la esencia misma de la democracia, que es el respeto al derecho ajeno. Y yo repito y lo vuelvo a manifestar, que todo iba con el deseo, esa destrucción de partidos políticos, todo lo que enumeré anteriormente, de las cosas que hizo, ese deseo de saber los secretos de todo el mundo, iba esencialmente dirigido a crear las bases necesarias para enriquecerse, porque como lo dice Blandón, es patológicamente enfermo en cuanto a lo que se refiere a dinero. Este señor, de cada crisis, de cada oportunidad que se le presentaba, él buscaba la forma de hacer es plata. Y yo me alegro que allá por el año 1997, 98 no lo recuerdo bien, creo que fue 97, lo despedimos del gobierno de Ernesto Pérez Valladares. Porque ahora, viendo todo lo que ha hecho este señor, yo me pregunto si ese interés que tenía él en los dineros de la Caja del Seguro Social era verdaderamente genuino para conseguir mejores intereses, o era un camino para adueñarse también de esos recursos, porque la enfermedad, dinero de este señor es grave. Y creo que el pueblo panameño, ¿verdad?, debe entender que todos tenemos que abocarnos a detener ese tipo de planteamiento político en futuros gobiernos. Y todos tenemos que abocarnos en estos momentos a brindarle el apoyo al Ministerio Público y al Gobierno Nacional, si se enrumba por este camino de reestructurar todos los entuertos que este señor ha dejado, porque vuelvo a manifestar, no es
solamente Ricardo Martinelli, si no hacemos algo, ¿qué nos espera en el futuro? Entonces, yo hago un llamado a la ciudadanía que se meta en estos problemas, no le dejen el espacio a los malos, entre comillas, políticos, sino que la gente decente de este país se manifieste, exija al Ministerio Público, al gobierno, que actúe de una forma correcta en este sentido para salvar la democracia de este país. ¿Vamos en esa dirección, señor Varela? Usted que tiene acceso al poder. Yo quería decir que Ricardo Martinelli en gobierno era una persona valiente, agresiva, y se ha convertido hoy día en un gran cobarde. Porque yo me acuerdo cuando él criticaba cuando miembros de la oposición iban y denunciaban atropellos de su gobierno en el extranjero. Y él decía, ¿por qué hacerle daño al país? No vayan al extranjero, lavemos las cosas en los platos en casa. ¿Y qué ha hecho él? Inmediatamente ir a decir que va a denunciar internacionalmente que a él lo están persiguiendo políticamente. Es una persona que él no tiene ningún tipo de moral ni valor, sino que él hace todo a lo que le conviene en el momento. O sea, Ricardo Martinelli, en este caso, yo creo que el ejemplo que está dando de cobardía lo tienen que ver los que hicieron el trabajo abajo sucio, porque él no era el que estaba escuchando, él veía el resumen. Y así como él una vez nos dijo a nosotros en mi oficina, yo me voy a proteger, se tocó sus nalgas, que son las únicas que me importan, y ahí está Blandón, el alcalde testigo. Esos muchachos que graban, que son humildes, que vayan y delaten y digan quién dio la orden, porque si no van a quedar ellos en la joya, que vayan y cooperen con la justicia y digan quién dio la orden. Si fue o no Martinelli, si no fue, perfecto. Pero si él fue, entonces que vayan a la justicia y cooperen con la justicia, que es lo que tiene que hacer, porque él lo más seguro es que lo va a tirar al agua. El artículo 3 de la ley que crea el Consejo de Seguridad dice, el presidente de la República es quien lo presidirá. O sea, el responsable del Consejo de Seguridad es el presidente de la República. Y yo quiero tomar, porque a mí también, como al señor Blandón, me da mucha lástima ver a la primera dama Marta Martinelli defendiendo, porque mi hijo estaba pinchado, señora Marta. Mi esposa estaba pinchando en temas personales. Yo estoy seguro que a no le gustaría tampoco que a ninguno de sus hijos le estén pinchando su vida personal y tengan la posibilidad de que salga esa vida pública. Porque tampoco la vi defender, cuando aquí la única persona que han juzgado por este tipo de delitos a Balbina Herrera, cuando denuncia un gran acto de corrupción y da público correos electrónicos que involucraban a altos personajes del gobierno. No nos prestemos para esto. Y si el presidente Martinelli al final tuvo algo que ver con esto, que vaya a la justicia y lo diga, y que haga un arreglo y se arrepienta ante el país, y nosotros vemos entonces como sociedad si estamos o no en el derecho de no perdonar, pero por lo menos tratar de ir hacia adelante. Pero yo creo que nosotros no podemos permitir que estas cosas sigan pasando, y esos funcionarios medios que estaban abajo, el mensaje sería que vayan a la justicia y digan lo que saben. Sería la mejor manera de hacerlo, digan la verdad para que esto llegue a las consecuencias finales de quien dio la orden. Vamos al cambio y regreso con el diputado Varela porque quiero hacerle algunas preguntas. Bien, seguimos. José Luis Varela no puede negar que es el hermano del presidente de la República y estuvo muy metido en la campaña de Juan Carlos Varela para la presidencia. Hoy la gente en este país no sabe distinguir entre un órgano y otro órgano y otro órgano. La gente dice el gobierno de Juan Carlos Varela. ¿Cuál es en el fondo el objetivo fundamental en este sentido institucional, democrático, de Juan Carlos Varela en este momento? Mira, Álvaro, si yo te dijera en el fondo la poca relación que yo tengo con temas del Ejecutivo, la gente pensará que yo estoy aquí mintiendo a la Cámara. Yo no coordino temas de este tipo de cosas que están pasando en el Consejo de Seguridad. Yo no me entero, yo me entero muchas veces de situaciones por los mismos medios de comunicación. Juan Carlos Varela no ha hecho una reunión de la bancada del partido en la presidencia de la República. Nosotros con Martinelli, y lo acepto, hacíamos las reuniones los primeros años en la presidencia. Comíamos en la presidencia,
Nos tomamos un trago en la presidencia y hablamos de la presidencia de todo. Estrategia política, de qué íbamos a hacer en la Asamblea. Juan Carlos Varela, con sus reuniones políticas, las hace en su casa. Él no usa la presidencia de la República. Yo creo que él es una persona muy bien intencionada en cuanto al respeto de los poderes del Estado. Claro que tenemos coordinación, tenemos un presidente de la Asamblea que es de nuestro partido y es allegado a nosotros. Pero nosotros en la Asamblea no tenemos una mayoría. Tenemos que estar en cada acción tratando de llegar a acuerdos, a consenso con las otras dos bancadas. Entonces, yo sí creo que hay una separación, hay la coordinación que tiene que ver entre un órgano con el otro, pero yo no veo a una Asamblea Legislativa que es un apéndice del órgano ejecutivo. La Procuradora de la Nación, prácticamente nos enteramos 5 minutos antes que ella fuera nombrada a la opinión pública. 3 diputados nos las presentaron 5 minutos antes que se hiciera el anuncio a la opinión pública. Cuando ella salió y me la presentaron, no tenía la menor idea de quién era. Yo puedo decir 1 millón de nombres y yo no sabía quién era la Procuradora de la Administración. Yo tampoco sabía quién era el Procurador de la Administración. Es más, yo estaba proponiendo para ese puesto a un miembro de nuestro partido. Y Juan Carlos Varela es una persona totalmente independiente al partido. Entonces, si bien nada en política es perfecto, yo sí creo que hay una separación de los poderes. Creo que él es muy respetuoso de ese tema. Como hermano, lo aconsejo, hablo temas políticos. Yo ahora mismo estoy aterrorizado con la seguridad de él y de mi familia. Aterrorizado. Porque aquí estamos hablando con capos de mafias, personas que se entienden con bandas, que se entienden con el crimen organizado. La seguridad de nuestra familia está en riesgo con todo este tipo de situación. ¿Usted ha sido amenazado? Para él hubiera sido mucho más fácil, para Juan Carlos Varela es mucho más fácil a lo mejor llegar a arreglos, que queden 2, 3 presos y seguir adelante como pasaba en el pasado. Eso no va a pasar. Él presentó la denuncia. La denuncia del Consejo de Seguridad la presentó el Consejo de Seguridad. Y todo esto está pasando porque él tiene un interés que esto más no vuelva a pasar en el país. ¿Usted ha reforzado su seguridad? Yo he reforzado mi seguridad, Álvaro. ¿Hay amenazas en su contra? Mira, todo Panamá sabe que uno de los testigos que habló en tu programa, del PAN, que denuncia a Rafa Guardia, fue amenazado de muerte. Se dice que hubo $500,000 por su cabeza. Ese testigo, cuando salió en televisión, yo no lo conocía, no sabía quién era. No lo conozco en mi vida. Yo conocí a esa persona que sé quién es ya. Y Ricardo Martinelli, irresponsablemente, por eso la señora Marta tiene que oír esto, se pasó tuiteando, así como tuiteaban que yo era el Chinoquén, que yo era el que había mandado ese testigo. Y ponían todos los días una glosa en el Panamá América, Santiago Facheto, todos los días en crítica, que yo era el que estaba atrás, no lo conozco. Entonces yo tuve que reforzar, el gobierno me reforzó mi seguridad personal por ese tema. A mí no me gusta, siempre he andado solo. Tú me ves en PC, en Herrera, yo estoy en cualquier cantina con una cerveza, en cualquier fiesta caminando solo. Nunca en mi vida he andado con un seguridad atrás en Multiplaza, donde vaya yo he andado solo. Ahora sí tengo que andar con un cerco de seguridad producto de estas irresponsabilidades acusando de cosas que uno no tiene nada que ver. Entonces yo creo que el país requiere que estas personas cumplan y que haya justicia y que vayan ante la familia del señor el policía que ascendieron en 5 años, que recorrió todos los cargos o todos los rangos dentro de la Policía Nacional en 5 años, históricos, yo no lo he visto nunca en mi vida, ni con Noriega, dice que han sido amenazados por Juan Carlos Varela, que le hicieron ofrecimientos a su pariente, al señor Rodríguez, que de embajadas, de consulado, que lo persiguen, que él anda desaparecido. ¿Qué sabe usted de esto? Mira, el mejor consejo que yo le doy a esa persona es que vaya a la justicia como anteriormente y coopere. Y diga por qué él hizo lo que hizo y cómo lo hizo. Yo tengo entendido que él es la persona él está identificado. Que manejaba la sala de espionaje. La sala de espionaje. Lo están buscando no para hacerle daño ni para torturarlo, sino para que responda ante la justicia por estos temas. Entonces, aquí no hay ningún tipo de persecución contra nadie, pero es una pieza clave en este tema. Y tengo entendido, y lo he visto en los medios de comunicación, que hay una persona que es el que en un momento dado delató todo el modus operandi de todo esto, que se encuentra fuera del país, protegido por seguridad de él y de su familia. Entonces, son temas donde ya no estamos hablando solamente de pinchazo. Aquí la seguridad personal de las personas que están haciendo estas investigaciones están en riesgo. Bien, y la pregunta que muchos nos hacemos, ¿quién le tendrá más temor a una declaración del señor Ronnie Rodríguez?
Juan Carlos Varela o Ricardo Martinelli en estos momentos? Ricardo Martinelli, sin duda. ¿Por qué no aparece? ¿Por qué no da la cara? ¿Por qué no se enfrenta a la justicia y se sienta a decir la verdad? ¿Quién le tendrá más miedo a esa verdad en este momento del señor Ronnie Rodríguez? Que no tenga la menor duda que lo van a encontrar. O sea, él ahora mismo no está desaparecido, él está escondido. ¿Por qué estará escondido? ¿Quién lo estará amenazando para que se quede escondido? Es una gran interrogante. Así que mejor preséntese ante la justicia, enfrente la justicia y diga todo lo que sabe, que le puede ir mucho mejor que como está en este momento. Vamos al cambio y regresamos enseguida. Bien, seguimos adelante, ingeniero Blandón. Hombre, mire, yo quisiera decirle, en particularmente a la gente de Cambio Democrático, hay un libro escrito por un gran doctor en psiquiatría, Fran Fano, Los Desesperados de la Tierra, en donde él analiza los problemas que tenía la Argelia francesa después de la cruenta guerra que se dio ahí, cómo restaurar la conciencia social de un pueblo que fue sometido a una de las más y crueles guerras de colonización, y que de eso logró su independencia. Pero en ese libro él lleva a la conclusión de que para sanar las heridas sociales se requiere la justicia. Entonces, Cambio Democrático deberá entender otro de los grandes problemas que se plantean en la historia de los partidos políticos. Y este es un partido relativamente joven. ¿Qué hacer cuando tú ves que la dirigencia de tu partido comete crímenes de esa naturaleza? Cuando hablo de crímenes me refiero a actos reñidos con... ¿Qué hacer? ¿Qué debe hacer un dirigente? ¿Plegarse a esa dirección o asumir la conducta crítica? O sea, un Cambio Democrático, si quiere subsistir, tiene que asumir una conducta crítica. No puede avalar estas cosas que nosotros estamos narrando aquí, porque igual, plantéeselo a usted. ¿A usted no le gustaría que le están haciendo? Bueno, a muchos de ustedes le hicieron eso. Entonces el Cambio Democrático tiene que adoptar una posición autocrítica de lo que hicieron para poder restaurarse y seguir siendo, si es que quieren serlo, una alternativa política. Porque de lo que estamos hablando no es un problema, y creo que el doctor Bernal lo resumió mucho, aquí el problema fundamentalmente es un problema humano. Esto no es un problema de la justicia nada más. Es que el objetivo de la justicia de la nación es el desarrollo del factor humano. Y si eso es herido, bueno, lo que prevalece es esto. Por ejemplo, ustedes pónganse a pensar en la campaña electoral, todas las cosas que se escribieron y se dijeron de la señora Lorena Castillo, por ejemplo. Tenía un objetivo político, quebrar a Juan Carlos Varela. Que era una fortaleza para él. Claro, quebrarla. Y sin asco, le pegaron de una forma que ya hería la sensibilidad. Sí. Que precisamente da asco. Hería la sensibilidad. Así montaron una campaña aquí contra nuestro querido compañero, amigo y casi hijo mío, Álvaro Alvarado. Brutal. ¿Así? Entonces, esa campaña, póngase a pensarla ahora, puesta en su casa. ¿Cómo responde uno ante los hijos y ante los hijos de uno? Entonces, cuando yo le hablo con todo esto, con mucha emoción, es porque yo soy una persona criada en el principio de la familia. Yo creo en la familia, yo amo a mis hijos. Los amo. Yo aprendí desde muy joven que yo sería capaz de dar la vida por dos cosas, por mi patria y por mi familia. Entonces, en el momento en que yo vi todas estas cosas que se estaban dando, yo tuve que enfrentarme a Ricardo Martinelli públicamente. Y lo que yo estoy diciendo ahora, no lo estoy diciendo ahora porque él no es el poder. En el poder se lo dije. Yo quisiera transmitirle a toda la gente de Cambio Democrático que ellos no tienen por qué estar asumiendo responsabilidades que ellos nadie les compartió. Y si usted no tiene que salir a la defensa de cosas que ni siquiera usted fue tomado en consideración, ni se las explicaron. Entonces, creo que ustedes tienen ahora la responsabilidad de rehacer estas cosas. Pero también lo más importante para mí, ahora en el contexto político global, es que si nosotros salimos rápido de esta confrontación,
ella nos va a arrastrar a la inmovilidad en otras áreas. Y ese es el peligro, y a eso apuestan los que tienen dinero. Ellos pueden esperar, porque ellos tienen el dinero que nos robaron. Nosotros no podemos esperar. Ese es el tema central de esta discusión. ¿Cuánto tiempo tiene la nación para esperar? Bueno, la nación no tiene tiempo, porque el país se está llenando, Álvaro, y nosotros lo sentimos a través de la línea, nosotros estamos en los medios de comunicación. Quizás uno de los problemas más graves que tiene el gobierno del presidente Varela es la falta de una estrategia de comunicación. No están entendiendo qué es lo que está pensando el pueblo, que los eligió a ellos, que confía en ellos. O sea, en la medida en que el sistema vaya dilatando y atrapando las energías del gobierno, en esa medida le va quitando capacidad de resolver los problemas reales del pueblo. Entonces hay que cortar esto en la misma mitad al menor costo posible. ¿Por qué? Hay que apostar a devolverle al país un nivel de tranquilidad, pero no la tranquilidad del olvido, no la tranquilidad de que, bueno, todo el mundo, aquí no pasó nada, no, la tranquilidad de que aquí esto no se va a volver a repetir, y la única forma que no se va a repetir es si quienes actuaron al margen de la ley pagan por eso. Si nosotros logramos que el sistema nuestro ponga a preso a los que cometieron todas estas atrocidades, entonces quien quiera cometer ese delito se va a ver reflejado en ese espejo. Esa es la verdadera razón por la que cuando yo le digo que sin justicia no hay paz, porque nosotros podemos olvidar todo esto, pero el país va a seguir deteriorándose. Entonces este es un país que está en el borde de una crisis política integral. Si el país se sale de la gobernanza, no hay estructura política que pueda sujetar esto por el grado de desconfianza que hay. Pero fíjese ahora mismo el grado de confianza que ha venido dando el Ministerio Público. Pero el Ministerio Público tiene que centrar ya esto en un punto. Tiene que ponerse una estrategia en el tiempo y decir, bueno, vamos a actuar por aquí para partir de devolverle al país esa tranquilidad que requiere la estabilidad política del país. Cambio y regresamos. Bien, seguimos adelante ya en el último bloque de debate abierto, don Samuel. Mira, Álvaro, hace algunos años tuve la oportunidad de compartir precisamente con el ingeniero Blandón un libro que se llamaba Cómo Fujimori se paseó en el Perú. Pasión no era la palabra. Odió al Perú. No, es más profundo. Es más fisiológica. Y ahí se describía toda la articulación criminal que se había dado ahí, precisamente con organismos de inteligencia, acuérdense de Vladimiro Montesino, que precisamente en estos días estuvo por aquí el fiscal Ugaz del Perú, que fue quien se encargó de llevar adelante todas estas investigaciones. En ese libro se describe precisamente todo el mecanismo que se utilizó en el Perú para llevar al Perú a la situación de crisis política grave que resultó, por supuesto, con la renuncia del presidente Fujimori en su momento, pero más allá una crisis política profunda. Pero de ahí el Perú, la sociedad peruana, decidió actuar con firmeza, respaldando a las autoridades y arrestando y condenando a Fujimori y todo su equipo de crimen organizado. Y ahí está purgando en la cárcel Fujimori, y está purgando en la cárcel Vladimiro Montesino, y están purgando en la cárcel generales, ministros de cuanta cosa en el Perú. Y a raíz de eso, como dice el ingeniero Blandón, sin justicia no hay paz. El Perú ha podido retomar su camino hacia el desarrollo, a donde la sociedad ha tomado como prioridad las reformas profundas que se requerían para que eso que pasó con Fujimori no se diera más nunca. Aquí tenemos la oportunidad hoy de hacerlo. Más que la oportunidad, yo diría que tenemos la obligación, todos los ciudadanos y sobre todo los dirigentes políticos de todos los partidos políticos, incluyendo Cambio Democrático, como dijo Blandón ahora, quienes no tuvieron en su momento siquiera la consulta de parte de quienes venían perpetrando todos estos delitos. Así que yo insisto, aboquémonos como sociedad, como partidos políticos,
como sociedad civil a una profunda reforma política que le devuelva el rumbo a nuestro país, la confianza de los ciudadanos en la clase política y sobre todo que podamos apuntar al desarrollo, un desarrollo que tenemos a nuestro alcance, que nuestra población tenga condiciones de vida muy superiores, que aprovechemos las oportunidades que este país tiene para mejorar el empleo, para mejorar las condiciones de vida, la salud, la educación, que el pueblo panameño sienta en su conjunto que esas oportunidades nos pertenecen a todos. Bueno, se acabó el tiempo. Le agradezco a todos ustedes haber compartido con nosotros este programa en el día de hoy, a los televidentes por su sintonía, y nos tenemos que ir para Chitré. Sí, yo soy el abanderado, el orador de fondo. Bueno, me adelanto a tu cumpleaños. Feliz cumpleaños el martes. El martes. Yo soy el orador, gracias, Samuel. El orador del centenario de la fundación de la provincia de Herrera. ¿Pero va a pagar algo? Esa es la pregunta. Y yo siempre pago. Desayuno con hojaldra y allá. Voy a pagar con mi talento. Intelectualidad. Sea duro, Blandón, no sea duro. No, porque yo soy el invitado. Bueno. Yo no soy... Usted es el homenajeado. La señora Lela dice que me tiene un desayuno allá. Yo llego a las 5 de la mañana, así que yo estoy ahí dando un discurso central sobre Herrera y cómo yo miro a Herrera. Prepárense, porque el profesor Bernal le prestó el cañón, la tanqueta. Me gustó la frase que dijo el profesor. Ahora la voy a copiar. Bueno, gracias, señores, y felicidades entonces, ingeniero, por esa distinción de la gigantesca provincia herrerana, la más chiquita, pero con un corazón gigantesco. Como tal talento en esa provincia, rueda por el suelo. Mira quién es la procuradora, ¿de dónde? De Herrera. De las minas. De las minas de Herrera. Oh, pero si los santos no son nada. Gracias, hasta el próximo domingo, bendiciones para todos.